O sea embargo, que no te interesaba realmente que invirtieran, no, ¿o o no? sea, no, o sea, era más como, y funcionó, porque de repente, en el norte todo el mundo ve Shark Tank, porque nos empezaron a llegar leads de Monterrey, de Sinaloa, de Chihuahua. Oye, los vi en Shark Tank, los vi en Shark Tank, y pum, ¿no? O sea, una oleada de Sí, sí. clientes muy buena, la verdad. Oigan, una vez más estamos aquí en Habitable Podcast y ahora me da muchísimo gusto platicar que estoy con Fernando Vera. Para quienes no conocen a Fernando Vera, de una vez les digo, ahí les vamos a dejar el link de su emprendimiento, que se llama Cincel, y Cincel es una plataforma de firmado digital para que toda la documentación legal tenga certidumbre jurídica, pues no solo en México, sino en el mundo. Pero mira, de eso nos va a hablar ahorita Fernando. Yo a Fernando, mi estimado Fernando, lo conocí hace más de, pues ya casi 10 años, en una primera reunión. ¿Te acuerdas, Fernando, que nos reunimos puros cuates que andábamos en el tema de blockchain, Bitcoin y criptomonedas? Bienvenido. Totalmente. Muchísimas gracias, mi Nacho. Claro que me acuerdo y a veces me junto con algunos amigos en Monterrey, Guadalajara, que estuvieron como en ese inicio, ¿no? Aquí en México, cuando eran las comunidades de blockchain y que si era Bitcoin, que no era, que era humo, está padrísimo. Y también personas muy, muy inteligentes, muy high-tech, que es como, wow. Digo, a veces uno está metido en el tema del emprendimiento y como que, ¿por qué no haces algo de tecnología, no? Pero pues ellos o son consultores o están tradeando, ¿no? Pero son personas que nos juntamos en ese momento y la verdad que admiro muchísimo. Sí, cómo no. Mira, yo de los que más me acuerdo con los que estuvimos platicando fue Baltasar Rodríguez, que en su momento estuvo en IBM, Tomás Álvarez, que fue de los primeros exchanges de criptomonedas. Por cierto, acabo de platicar con Tomás, anda por acá en México, a ver si después me doy la vuelta con él. Me acuerdo mucho de Marco Montes, que fue de los primeros que hizo un criptopeso en la red de Stellar, por ahí del 2018. Me acuerdo de un montón de Lore Bitcoin, que ahora ya es una embajadora del tema de Bitcoin en Latinoamérica, el buen José Pimpo, o sea, un montón de gente. Bueno, pues éramos como no más de 20 locos en el 2016, 2017, hablando de estos temas, o sea, 20 locos formalmente bien instruidos en este tema, porque había mucha gente que sí se quería meter, pero no le entendía muy claro, ¿no? Yo creo que no éramos más de 50 personas en todo el país, por ahí del 2016, que entendíamos perfectamente de qué se trataba Bitcoin, ¿no? Y digo, todavía es así como le sigue aprendiendo uno, ¿no? Hay como que intentábamos entenderle un poquito en ese momento, ¿no? Pero sí, padrísimo. Ah, Sí, ahí empezamos. Oye, y mi estimado Fer, digo, para quienes no te conocen, platícales qué andas haciendo, porque yo acabo de decir que estás en Cincel, que es una plataforma de firmado digital, pero mejor explícales tú qué es lo que haces en Cincel y mm, ahorita te hago unas remembranzas de todo ese tema. ok, creo que aquí se me fue un poco el internet, mi Nacho. No sé si fui yo, fuiste tú, como que se cortó. Pero Ah, listo. ¿Me puedes listo. repetir la pregunta? Sí, claro. Para todos los que nos están viendo, cuéntales qué haces en Cincel, en tu emprendimiento y Ujú. el negocio que tienes. Súper. Pues yo soy cofundador y director general de Cincel. Nosotros somos lo que se le conoce en México como un prestador de servicio de certificación. Am, Digo, y más el público que lo ve, creo que muchos no coincidirán, pero la analogía más aterrizada o con lo que se pueden ver que hace un PSC, un prestador de servicio de certificación, prácticamente somos un notario digital, ¿no? ¿Qué haces cuando quieres darle, no damos fe, ¿no? Pero cuando quieres ponerle una carga legal o jurídica más amplia a algún documento, pues, ¿qué haces? Vas y le dices a un notario, estámpamelo.
¿no? O sea, ¿qué significa esa estampa, esa firma? Prácticamente prueba que el documento es el original. De un símil, nosotros en medios electrónicos generamos un sello criptográfico que se lo colocamos a archivos electrónicos, probando que ese archivo electrónico existió en un momento específico del tiempo y no ha sido alterado, ¿no? Entonces, tan es así que algunos notarios se han hecho PSC, ¿no? Para migrar de lo físico a lo digital. Pero adicional, aparte de ser este ente en México, tampoco somos muchos, somos 11. Adicional, Sincel, para crear un caso práctico de dónde o qué tipo de archivos electrónicos se tienen que estar estampando, tenemos un motor de firma. ¿Qué significa esto? Que ayudamos a que las empresas, las personas, en lugar de que tengan que ir a firmar presencialmente con pluma y papel, puedan enviar un documento, un PDF, de manera remota, ¿no? Entonces tú subes tu PDF, colocas el nombre, el correo, el teléfono de tu firmante y nosotros se lo hacemos llegar. La contraparte podemos verificarlo, que sea quien dice ser, eh, podemos hacerle ahí un reconocimiento facial, permitimos que puedan firmar con su firma electrónica avanzada del SAT o que realicen su grafo, ¿no? Un rayón dentro del celular. Y una vez que se firma el documento en su totalidad, lo estampamos y ahora sí ese documento tiene incluso una carga legal mucho más amplia que un documento físico, ¿no? Ya, ya. Fíjate que no, yo creo que ya lo sabías tú, pero a lo mejor la gente no lo sabía. Yo trabajé desde el 2010, 2009, 2010, impulsando en la banca mexicana y centroamericana la utilización de documentos digitales ilegales para repositorios en donde toda esa información iba a vivir y iba a certificarse que ese documento existió en un punto. Cuando yo trabajé en IBM, mi chamba era decirle a la gente pues de todo habla hispana, porque era mi sector, decirles, oigan, ya podemos hacer contratos y los podemos guardar de manera digital y tenerlos listos. Y te estoy hablando de 2010 y me acuerdo perfecto que los bancos me decían, no, cabrón, se nota que no conoces nuestra operación, nosotros necesitamos el papel, pero lo decían súper orgullosos, así como decir, güey, no sabes lo que significa resguardar el documento, era como un honor, como que se sentían los guardianes de la documentación. ¿Y cómo les iba yo a quitar eso con unos clics y guardarlos en un servidor en la nube, cuando empezaba el tema de la nube en el 2009-2010? Bueno, pues para mí fue un tema de evangelización. Llega el tema de la firma digital, de contratos digitales. No, bueno, yo ya tenía un montón de experiencia y mi chamba era decirles a la gente, oye, justo lo que está haciendo Fernando, ¿no? Oye, ahora le puedes poner un sellito a ese documento para decir que ese sellito se hizo en tal día, tal hora, por estas personas y hay un atestiguamiento, un testigo de algo digital. Acabas de decir una palabra, mi estimado Fernando, que a los abogados y en general al gremio legal le corroe. El notario digital, cabrón. En Ojo, y México aquí y en muchos países. luego es como, no, tú no eres un notario, no, pues sé que no soy un notario, pues la figura legal no es esa, pero hacemos muchas cosas de lo que Ya hace. sé, pero les corroe. ¿Y sabes por qué? Porque son una mafia. Y se los he dicho y me he sentado con notarios, amigos míos, que me han dado toda la razón. Me dicen, Nacho, sí, es cierto. El gremio notarial es una mafia y es muy difícil erradicarla porque están coludidos con todo el aparato legislativo y judicial. Es muy difícil eliminar y cambiar estas estructuras del notariado, sobre todo en países que tenemos la misma estructura de construcción del derecho. El derecho mexicano parte de mucho del derecho que viene de España, ¿no? Entonces, todo este derecho originario de España, pues tiene una metodología bastante arcaica que funcionaba para 1800, pero para estas épocas, pues esos modelos pues están obsoletos. El notariado
En Estados Unidos, en países anglosajones, es completamente distinto. No necesitas ser un abogado para certificar y testificar que hay una documentación entre dos o más partes para darle visto bueno, ¿no? O ponerle ese sello. En Estados Unidos casi cualquiera puede ser notario siempre que cumpla las certificaciones para hacerlo. Y digitalmente todavía más, ¿no? Entonces, en México seguimos todavía arrastrando este tema del notario. Y por eso cuando dices, es que somos como un notario digital, te parece que los abogados se levantan de la piedra en donde se esconden y entonces empiezan a vociferar contra la tecnología y el avance. Y me da mucha risa, cabrón. A ver, la verdad, no es la gran mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría, incluso si vas a un juicio y apenas están entendiendo, déjame decirte que en los juzgados, con todo el tema de documentos electrónicos y demás, en 5 años dio un salto abismal en términos de entendimiento, ¿no? Pandemia tuvo mucho que ver también, de ahí como que quisieron regresar a lo habitual, ¿no? A lo estándar, pero ya no se pudo. Eh, ha habido mucho avance en términos de tratar de entender, ¿no? O sea, en ese sentido. También hay notarios, o sea, como bien lo dices, es muy difícil porque viene desde cómo se legisla. Entonces, más allá, muchas veces como más allá de no se requiere o es la mafia, pues es una figura que existe y ahí está hasta que algo suceda. Pero mientras, a mí me ha asombrado, la verdad, como que desde esa posición, ¿no? Que tienen ciertos notarios, la verdad, el hambre y la capacidad técnica que tienen para poder entender y asimilar muchos de estos cambios que están sucediendo, ¿no? O sea, incluso unos hasta PCC se hicieron, ¿no? Hay otros que estuvieron inmersos desde el nacimiento, por ejemplo, a mí un notario que me asombra, pues eh, conoce muy bien su posición, ¿no? Pero también el entendimiento técnico que tiene este niño de la selva. Trabajamos con algunos notarios en Sinaloa, en Veracruz, que lo están empujando, ¿no? Al final del día, en Ciudad de México también cada vez más se está viendo este rollo incluso de aperturar empresas remotas. Hay muy buenas ideas, quizás también muy mal ejecutadas, ¿no? O sea, al final el colegiado, pues se tiene que mover en conjunto, ¿no? Entonces, incluso hay algunas iniciativas que se apagan, que vienen de perfiles que yo admiro bastante, ¿no? Entonces, eh, hemos encontrado una manera de cómo colaborar. Sin embargo, la gran mayoría sigue sin entender qué es esto, ¿no? O sea, teniendo ese poder, esa figura, pues sí sería necesario como, oye, cómo nos acoplamos, cómo ayudamos, cómo avanzamos. Está sucediendo, pero creo que no a la velocidad que se necesitaría. Mira, tocaste un punto clave. Nos tocó pandemia, todo el tema digital se aceleró, cripto fue de las primeras cosas que se aceleró, temas digitales, los Zooms, el teletrabajo, es más, la forma en la que viajamos. Yo que soy embajador de Airbnb y llevo ya más de 7 años aplicando este tema de ayudar a las personas a subirse a Airbnb. O sea, la pandemia fue la explosión para decirle a la gente, oigan, hay un mundo allá afuera, hay que descubrirlo. Y lo mismo sucedió con la tecnología, ¿no? O sea, hay mucha tecnología que no hemos usado porque no la has aprendido a usar. Este es el momento. Pero sí veo mucha restricción, mucha precaución y a veces mucho miedo en que les pueda ayudar la tecnología. Hace poquito, no hace mucho, hace unos cuantos meses me aventé una discusión con un abogado en un grupo de WhatsApp, en el que ya no estoy, por cierto, pero era una discusión interesante, porque el abogado decía, es que si ustedes firman un contrato en papel, por ejemplo, de su renta, es mucho mejor y más fácil defenderlo ante un juez. Y yo así como, a ver, quiero entender su postura porque él se encarga de litigar.
pero yo decía, oye, el papel es lo más falsificable que puedes lograr, cabrón. O sea, es papel y tinta. Y eso de que llames a un perito grafólogo, yo siempre he pensado, esa es mi opinión, que es como decirle a la señora que te lee las cartas que te diga tu futuro, cabrón, porque la grafología, pues utiliza muchas técnicas para determinar si una firma es la tuya o no en base a ciertos trazos, pero no es nada seguro, es una probabilidad, cabrón. Entonces, como no es seguro y no tienes la certidumbre, pues tienes un grado de posible error, cabrón, en entender si alguien firmó o no firmó ese documento, además de que te cuesta un chingo de dinero contratar un grafólogo para hacer evaluación de una firma, ¿no? Entonces, yo decía que si no conocía el tema de firmado digital y los procesos que hoy en día jurídicamente ya están validados. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, me aventé una discusión con el abogado, pero fíjate que eso me demostró algo bien cierto. Hay gente que no está dispuesta a cambiar su forma en la que trabaja y le tiene miedo a la tecnología porque solo sabe hacer lo que venía haciendo los últimos 20 o 30 años. Y los abogados son mucho de eso. En general, todo el tema jurídico, así esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que mis mentores me dicen, esto es lo que mi gremio acepta, aunque esto sea mejor, no lo voy a implementar. Así pasa, ¿eh? Por eso cuando digo que la mafia, pues no es la mafia, es un grupo de personas que generalmente tienen estas costumbres que son muy difíciles de erradicar. Yo le digo así, mi estimado Fernando, porque hay que levantar un poquito de escozor para motivar un diálogo y una discusión. En general, tengo muy buenos amigos abogados y tengo muy buenos amigos notarios. De hecho, ahorita que mencionaste Sinaloa, visité a Fernando García Salaz, que anda allá en Mazatlán y que además de ser notario es surfista, es podcaster, es influencer en las redes sociales y le entiende perfecto el tema de blockchain. Lo entiende perfecto, ¿eh? Que además es otra de las características importantes de la tecnología. Pero bueno, al grado de que hemos llegado a este momento para decirte y comentarte y participarte que este podcast pues trata de cómo le hacemos para vivir mejor, ¿no? O sea, al final del día ya vimos que la tecnología nos impacta, ya vimos que la tecnología nos puede cambiar, que nos mejora ciertas cosas, tú estás llevando algo, pero pues también se trata de vivir mejor, ¿no? Y por ahí creo que haces un buen trabajo. Hace 5 años o hace 5 años, yo vi un Shark Tank, un episodio de Shark Tank. Tú saliste frente a Patricia Armendáriz, José Elías Ayub, Rodrigo, ay, se me fue el nombre, el De de Genoma Lab. AstraZeneca. Genoma Labs, perdón. Ajá. Rodrigo, una chica Ujú. colombiana y el fallecido y difunto Carlos Bremer. Y la respuesta y preguntas de cada uno fueron bien interesantes. Oye, cuéntanos, a ver, primero, ¿cómo llegaste al tema de Shark Tank, cabrón? Estuvo uno de mis ex socios en su momento. Las audiciones estaban siendo ahí en el espacio de coworking de sus oficinas. eh, Él me dijo, güey, vente, están haciendo audiciones. La verdad, cuando llegué había una cola interminable y dije, "Ah, creo que me la voy a perder, ¿no?" Dije, no. Eh, y casualmente ese día o al día siguiente por la tarde, yo daba como una charla ahí en un meetup. Di la charla y demás, y se me acerca alguien ahí de Sony, me dice, oye, ¿ya aplicaste para lo de Shark Tank? Está padrísimo lo que están haciendo. Eh, y dije, no, la verdad, o sea, fui hoy, pero o sea, es que estaba enorme la fila y se me complicaba, ¿no? Me dijo, no, 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 a ver, pásame tu nombre, tus datos. Y pues entré, o sea, me mandaron la invitación, todo el rollo, de ahí fuimos. Eh, Digo, hay muchas cosas que todavía no puedo decir por el NDA que firmas. Ya sé, yo también estuve ahí, no te apures. Pero pero, a ver, al final del día es televisión, ¿no?
es un show. La verdad Hay mucha estuvo, dramatización, sí, ¿no? mucha dramatización. Ok. Eh, Eso sí, nos preparamos, ahí contratamos a dos personas, ambos han estado en el mundo de los medios, particularmente en temas de televisora, eh, y pues llegamos súper filosos, o sea, la verdad sí llegamos como muy preparados, algo que nos dijeron, güey, imagina que donde la riegues, eso va a salir en tele, ¿no? Entonces, desde que pasan por ti hasta que sales, entonces llegamos súper filosos ahí. Um, Realmente Por cierto, tú venías de hacer pitch de venta del proyecto en Silicon Valley, ¿no? justo, o sea, ya habíamos pasado ahí un ratito en San Francisco, de hecho ahí el Marco me paseó allá en San Francisco, la verdad, tipazo, y yo lo admiro bastante, ¿no? O sea, todavía apenas, ya te contaré qué estamos haciendo aquí en Puebla, Ah, a sí, su por cierto, socia con Marco todo el... Montes es de ¿Verdad? Puebla, Marco Es de Montes de Puebla. Saldo, saldo.mx. Saldo nació acá, Sí. entonces, pero ya te contaré. Entonces regresamos y ya nos tocó ahí el pitch y dijimos, oye, ¿qué genera incluso más FOMO, ¿no? O sea, haciendo un análisis de hacer que se interesen en invertir y decirles no, o que se le invierta, o que sí entren, ¿no? Eh, Logramos el cometido, pero sin O sea embargo, que no te interesaba realmente que invirtieran, no, ¿o o no? sea, no, o sea, era más como, y funcionó, porque de repente, en el norte todo el mundo ve Shark Tank, porque nos empezaron a llegar leads de Monterrey, de Sinaloa, de Chihuahua. Oye, los vi en Shark Tank y pum, ¿no? O sea, una oleada de Sí, sí. clientes muy buena, la verdad. Eh, pero sí dijimos, o sea, ocuparlo como lo que era, ¿no? Es una plataforma de marketing. eh, ¿Cómo la catapultamos? Curiosamente, después ya viendo como métricas más específicas después del resultado, jamás le vas a ganar el sistema, siempre es mejor un video en el que invierten en los tiburones, ¿no? En uno que no invierten, genera polémica, pero hay algo ahí en el algoritmo, ¿no? Que Claro. no sabes. Eh, pero la verdad fue una experiencia padrísima. Al menos ya no te cuentan lo Ya que se sé, ya vive allá sé. adentro, pero Oye, estuvo muy buena. pero las preguntas sí son, o sea, sí son de ellos. Así cuando te preguntan, oye, ¿y por qué la evaluación? ¿Tú ya tenías Sí, esa respuesta o o no? sea, ¿O a la ver, diste ahí? es una grabación de una hora. Sí, sí, Lo que es hoy cachito, hora y cachito. Lo que sale ahí es nada. Entonces hay muchas cuestiones ahí que, eh, pues hay más contexto detrás, ¿no? claro. Entonces no sale toda la conversación, pero sí, o sea, son charlas que se van generando. Entonces, como ahí Sony toma las preguntas, pues con más impacto, ¿no? Ellos son máster. Se parece mucho cuando haces un short, lo metes a YouTube de un podcast y la gente dice, ah, y este güey es un pendejo porque dijo esto. No, era un ejemplo de algo que pasó y está, o sea, está descontextualizado pues con un minuto que viste, pues no vas a poder entender todo el contexto de una hora de podcast. Y lo mismo me imagino que pasó aquí, ¿no? En Shark Tank. Es exactamente lo mismo, o sea, Ok, es así. O sea, salen ciertas preguntas y pues ponen respuestas ahí que están relacionadas, ¿no? Con la pregunta, pero a veces se extendía más, ¿no? O la pregunta traía más conversación. Este, pero la verdad, padrísimo. O sea, una vez que dicen ya termina el show o el corte, eh, pues los que están ahí atrás como Sharks son todos, oye, felicidades, qué chingón. O sea, sí, claro. se maneja buena vibra al final, ¿no? O sea, y pues te digo, eh, pues traen ahí el rol, Oye, ¿no? pero a ver, la neta, Patty sí es tan insidiosa como a veces lo suele ser. No, a ver, yo ya posteriormente, no con ella por Shark Tank ni mucho menos, pero he estado en conversaciones con la iniciativa de la financiera que trae y la Ujú. verdad es una persona que sabe lo que está haciendo a nivel tecnología, ¿no? O sea,
A veces totalmente. también, hoy en día la veo postear en LinkedIn y a veces como que, a veces pienso que es mucho FOMO lo que postea o simplemente subirse a la ola, pero técnicamente hablando, realmente la financiera que trae detrás, es- no ves muchas financieras haciendo lo que está haciendo ella, ¿no? Totalmente. La verdad, digo, a veces confundimos, ¿no? Como el personaje de Shark Tank, lo que Sí, postea alguien en LinkedIn totalmente, por el peso de totalmente. la voz y muchas veces es fácil criticar como, ay, es que cae mal, a todo dice que no y demás, pero ya cuando ves que realmente, lo que realmente están haciendo, dices, órale, o sea, cuando ves financieras que trabajan en pluma y papel, ¿no? Y van a la sierra y te dicen, oye, ¿y puedes firmar sin internet? Y es como, ¿por qué no mejor lo inviertes a llevar un dispositivo que traiga internet, ¿no? Es más fácil te la ideas, ¿no? O sea, todavía existen ese tipo de empresas, este, cosa que no vi reflejado en esta financiera, o sea, trae un core tecnológico bastante fuerte, ¿no? Claro. Oye, y entonces todo lo que pasa atrás, o sea, o sea, sí es verdad, o sea, si hacen una preguntas, sí te cuestionan y además sí están con la intención de invertir. Pero en tu estrategia fue, mira, si la oferta es buena, la acepto y si no, la verdad es que no, tú no ibas por levantamiento de capital ahí, ¿o sí? No, o sea, habíamos acabado de levantar capital, entonces realmente ahí era presencia de marca, ¿no? Y muchos lo hacen, o sea, muchos lo Sí, hacen claro. como que creo que en ese punto fue no tan abismal como para que dijeran, ah, voy a presentarme con una supervaluación loquísima. He visto otros que sí, te doy por el 1%, dame $400,000, 500,000, cosa que no sucede en México, ¿no? O sea, como a nivel de inversiones sucede en otros ecosistemas, Sí, sí. pero, y se ve como se nota, ¿no? Pues nada más vengo por el marketing gratis y está feo porque hasta ahí mismo lo dicen, ¿no? Pues nada más veniste por el marketing, ¿no? Aquí creo que sí logramos como empatarlo. Eh, No, no, y a la mí me idea hacía era todo esa. sentido. Fíjate que cuando yo lo vi, o sea, me tocó ver el capítulo ya cuando salió y todo. No, tú y yo no creo que no habíamos platicado. Lo vi y lo primero que dije, Fernando conoce a los fondos interesantes de Silicon Valley. Fernando tiene contacto con la gente de California. Y yo volteaba a ver Shark Tank México, güey, what the fuck, güey. Nada que ver, güey. México, California, no tiene comparación. Fernando, yo dije, se ha de estar burlando o riendo de lo que le dijeron los Sharks en México, así como, no mames, güey. Hoy, 5 o 6 años después de ese video y de lo que ya habías levantado y lo que estabas proponiendo, ¿crees que valió la pena? O sea, realmente. Sí, totalmente. O sea, lo que te digo, haciendo el análisis, incluso hubiera valido todavía más la pena aceptar alguna oferta, ¿no? Claro. Realmente no sé si se concretan o no. Algunos me han dicho que jamás los pelaron, otros me dicen que sí les invirtieron. No me tocó esa experiencia, realmente. Pero al menos, pues estás ahí, te dan en bastante exposición, eso nada lo quita. Y es una experiencia, pues, interesante de vivir ahí, como que ya de Qué repente chido. a veces me meto a ver el YouTube a ver cuántos, las vistas, ¿no? Y ya video con más de 1 millón y tantas vistas, dije, órale, está padre, ¿no? Y está bien padre también ver todos los comentarios. Pues, siempre he tenido cabello largo, me lo dejo a la mitad. Siempre ando ahí alocándome con el cabello. Y pues también ahí está súper chistoso ver todos los comentarios que se generan, ¿no? Es toda una experiencia. Sí, fíjate que una de las razones por las que hicimos este podcast, ahorita que comentaste esto, mi estimado Fernando, este podcast lo inicié junto con Pepe Reinal y una de las principales razones por las que empezamos a hacer podcast sí fue para ganar exposición,
fue para hablar de los temas que nos interesan y que eventualmente va a suceder algún negocio, que ya han ocurrido, la gente ya me busca por la exposición que tengo. Es más, tú sabes perfectamente que desde hace muchos años yo estoy continuamente haciendo exposure de mi marca, de mí mismo, o sea, ahí estoy. Pero algo que platiqué con este Pepe, y a lo mejor tú coincides, es que estos espacios son nuestro legado histórico. A lo mejor no escribimos libros, pero hacer videos y que nuestra figura permanezca en esta bitácora global del ser humano, pues es como escribir un poquito de la historia de la humanidad y que nosotros estemos ahí. No sé si tú lo ves así como un legado. Fíjate que no lo había visto así. Este, a veces este rollo de, eh, sí, o sea, no tanto como estos videos o lo veo más, para mí como el, el rollo de los podcasts, de los eventos, de esta presencia digital, incluso la veo como algo más inmediato, ¿no? O sea, como un impacto que se puede generar de manera más inmediata. Hoy en día estamos atiborrados de información y está cambiando todo súper rápido y este, a veces es hasta abrumante, ¿no? Entonces, creo que estos contenidos que se generan tienen que ser lo suficientemente capaces de llegar en un espacio de tiempo, no sé si inmediato, pero corto, ¿no? O sea, en el lapso de un año. A veces veo videos que sucedieron hace 5 años y todavía hoy los reveo y los reviso, escucho qué se dijo y demás, y todavía sigue teniendo impacto, ¿no? Eh, y lo veía, o sea, mi manera, no me lo habían preguntado así, pero mi manera como de verlo es qué tanto en lo que está sucediendo hoy puedes generar ese impacto para, pues, tanto puede ser una opinión, ¿no? Puede ser un fact, un hecho, eh, que puedas compartir con la audiencia y pues algo se genere, ¿no? Un ruido, lo que decías, les llamo mafia, pues por generar ese escosor, ¿no? Por lo mismo es qué tanto de lo que puedes decir en este momento, pues puede generar algún impacto, un cambio, algún 20 que le haya caído a alguien. Para largo tiempo, no sé si sea necesariamente, quizás como de recuerdo para uno, está padre, eh, Para tus pero hijos, para tu puede familia. O ser, sea, sí. va a haber un momento en que nosotros nos vamos a ir de este planeta. No sé si, no sé si vamos a reencarnar, no sé si nos vamos a ir a ese lugar que la religión católica o cualquier otra de las clásicas religiones te dicen que te vas cuando ya no existes, o literalmente desapareces, no lo sé, pero lo que me queda claro es que gigas y gigas y gigas de información van a estar ahí forever y a lo mejor en algún momento mis hijos, mis nietos, bisnietos y otras generaciones podrán ver, ah, mira, ese era el tatarabuelo y pensaba bien distinto de como pensamos ahora en el año 3043, ¿no? O sea, no sé, pero sí lo veo como una parte de construir tu opinión y tu legado, al menos a tu familia. Así fíjate que así empezó. A mí me gustó pensarlo así. Entonces, a veces digo opiniones bien locas, a veces digo opiniones bien, ya sabes, ya me conoces, y a veces digo opiniones que son más suavizadas, son más en el contexto de lo que estoy tratando de explicar. Pero sí, eventualmente uno cambia en sus opiniones, uno cambia de amistades, uno cambia de negocios. ¿Te acuerdas que tenías una consultora? Me acuerdo que cuando nos conocimos, ¿qué andabas haciendo? ¿Te acuerdas? Uy, Tenías una yo, empresa de carpool o algo así. no, ahí, a ver, mi primer emprendimiento como en tech fue, este, en una aplicación de carpooling tipo BlaBlaCar. Ujú. De ahí me metí al mundo de la ciberseguridad, al mundo de la inteligencia,
¿no? O sea, allí más dentro de ese ámbito. Tuve chance de irme a San Francisco, ahí la que fue mi jefa en esta empresa, Clarice Molad, hoy en día es amiga, gran mentora, en ese momento era mi jefa, me ayudó a obtener una beca ahí en Berkeley. Eh, Estuve ahí un rato y de ahí regreso, me traigo un currículum allá en Berkeley. Hay una consultora que se llamaba Blockchain at Berkeley, que Ok. fue formada por estudiantes y le estaban dando consultoría a Hewlett Packard, a PayPal, o sea, estudiantes de 18, de 19 años, a consultores de 40, 50 años, ¿no? Aquí, este, Como debe suceder en tecnología, cabrón. sí, totalmente. Entonces me traigo el currículum, lo traduzco al español, lo empezamos para mí era más fácil vender conocimiento o consultoría a los bancos, que estaba como súper en boga. Y aquí creamos Lumit, que era la marca de la consultora. Y de ahí pasamos de Lumit a Sincel, ya como producto, que el caso práctico de la aplicación de Bitcoin o timestamps en Bitcoin era estampar documentos firmados electrónicamente, y de ahí nos encontramos con todo el rollo de la regulación de la NOM 151, los PSCs, firma electrónica avanzada, simple, todo un rollo ahí. Un montón de animales metidos en una licuadora tecnológica Sí, cabrón. ilegal que todavía no cuaja en México, güey. Está todo así, cabrón, ¿no? Ay, está complejo. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero es parte de la tecnología, es parte de este tema. Este, el ser humano está creando cosas que nunca había tenido y se está enfrentando a esta lucha que era lo que estábamos hablando al principio de este podcast, que era, tenemos una inercia de hacer cosas como ya las teníamos preestablecidas de siglos, cabrón. Y de repente, en los últimos 20 años, 30 años de la humanidad, todos los días estamos cambiando procesos, tecnología, aprendizajes, comunicación. Es más, opiniones, cabrón. O sea, lo que opinabas hace 5 años ya no puede ser lo mismo que opinas hoy, porque el contexto ha cambiado, el contexto geográfico, el contexto social, el contexto político. Es más, hasta el contexto económico, cabrón. Me acuerdo cuando salió Bitcoin, todo el mundo decía, ay, va a ser la moneda global en la que vamos a trasladar valor y vamos a pagar y va. Güey, ahorita nadie quiere gastar sus bitcoins, cabrón. No es, o sea, no es un medio de intercambio, o sea, funcionaría, pero no es una moneda de intercambio, más bien es como que lo estamos guardando porque sabemos que va a crecer y entonces tenemos que hacer otros mecanismos distintos. Entonces nuestra opinión va cambiando, ¿no lo ves así también? Sí, totalmente. O sea, en las mismas historias ahí de Bitcoin, o sea, eh, se dice, ¿no? O sea, a mí no me interesa dónde se coloque la riqueza o dónde se mantenga. Lo que me interesa es ver que exista Claro. un sistema descentralizado, porque no me acuerdo quién en ese momento empezó como a minar un montón de bitcoins, y Satoshi se da cuenta y le escribe, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, era un sueco, creo, y le dice, oye, por favor, ¿no? O sea, porque esto, pues la red es todavía bien chiquita y lo que me interesa no es, o sea, en algún momento va a ser lo suficientemente compleja, pero no, ahorita no, o sea, dice, pues esto no era, le argumentan, ¿no? Esto no era una manera de descentralizar la riqueza, y dice, no, a mí no me interesa dónde se ponga se acumule nuevamente la riqueza, lo que me interesa es que existe una propuesta alternativa al sistema que hoy existe, ¿no? Y que esta alternativa pueda funcionar, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos Bitcoin, ¿no? En ese sentido.
Sí, cabrón. No, tú y yo nos podríamos aventar una charla de horas hablando de descentralización y de el uso del dinero y la democratización del dinero que no existe todavía. O sea, yo no lo veo democratizado, pero eventualmente esperemos llegar allá. Bueno, y ahora con la democratización de la información y de los contenidos, pues tenemos gobiernos que están haciendo todo lo posible por callar voces y censurar información. Vienen temas y vienen momentos bien interesantes. Oye, ya para finalizar el podcast, y que obviamente sea parte de temas de habitabilidad, ¿qué planeas para tu vejez, mi estimado Fernando? Porque está bien bonito hablar del pasado, pero también hay que hablar del futuro, cabrón. ¿En qué inviertes? Yo generalmente siempre hablo de temas de real estate, de vivienda, Ujú. de rentas, de comprar terrenos, de construir, hablo con desarrolladores. Tú sabes que he estado metido muchísimo en el tema inmobiliario, pero tú, ¿en qué, mi estimado Fer? A ver, hay muchísimos assets, ¿no? O sea, hoy en día en los que puedes invertir, depende del nivel de riesgo, corto, mediano, largo plazo, o sea, eh, como bien lo mencionas, o sea, Bitcoin ha sido un activo con el que pues, me he sentido seguro, realmente me ha generado algo en el que confío, ¿no? Hay muchas personas que lo ven como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es como, es que lo metí un año y no me dio en un año y lo saqué, ¿no? Cuando Sí, no le ha realmente entendido. las visiones de invertir dependen del plazo, dependen del activo, depende de lo que quieras lograr, si quieres invertir, digo, no soy asesor financiero ni mucho menos, pero cuando pues, te toca ver en dónde pones ahí cierto capital, ¿no? O patrimonio, pues empiezas a revisar, mucho depende, tienes desde CETES, ¿no? Bonos, que es lo más seguro, y apenas escuchaba un podcast de, tienes que tener cierta cantidad en cash, ¿no? O sea, dinero líquido que te permita moverte, eh, cierta cantidad en bonos, que aquí en México serían los CETES, ¿no? O sea, como este activo que no es el rendimiento más grande, pero es un activo continuo, ¿no? Eh, ¿Y tú Commodities, cuál es el activo que más te está gustando? pues mira, hoy en día, o sea, Fernando Vera, por mi contexto, mi situación y demás, hoy invierto, o sea, gran parte dentro de lo que es, no gran parte, pero sí un porcentaje considerable en Bitcoin, ¿no? O sea, es algo a lo que pues, le estoy apostando. Tú sí sigues metiendo Bitcoin a tu cartera, cabrón. Sí, 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 qué sí, bueno. ahorita más que bajó, este, eh, o sea, yo creo que sí va a ser Y en algo que va real a estate? reventar. En real estate también, aquí más bien dentro de todo lo que son proyectos, ¿no? O sea que pues tú tienes la oportunidad de formar parte de un proyecto pues que tiene una expansión enorme, ¿no? O sea, a veces uno dijera, oye, quiero comprar las hectáreas para construir un proyecto inmobiliario de centro comercial, de lo que sea, pero pues son macroproyectos que requieren una inyección de capital enorme. Sí, Entonces, hoy en día, pues existen estos vehículos, como bricks y en ladrillos, entre otros, que te permiten generar estas inversiones, sí, con un capital mucho más moderado y sin embargo, pues estar dentro del juego y también te generan muchos insights, ¿no? Mucho inside information de cómo se está moviendo, hacia qué proyectos están generándose. Eh, Hasta que me empecé a meter en esto, o sea, el tema inmobiliario es súper oscuro. O sea, tiene que está muy relacionado con el tema de la digitalización, porque pues, lo que platicabas, ¿no? Al ser en papel, pues hay muchos tipos de papeles que pueden ser totalmente claro. clonados,
falsificados, mil Así cosas. funcionan las estafas, y así funciona toda la red de despojo inmobiliario con documentación en papel falsificada. Así funciona. Y ese es el grave problema. Yo creo que por eso, y qué bueno que empezamos hablando de tu negocio, porque al final del día, si la gente va a estar invirtiendo en algo tan tangible como el real estate, tiene que entender que hay mecanismos que le aseguran que haya nula o muy baja falsificación. Y eso te lo ofrece la tecnología. Entonces, justamente, y voy a hacer un pequeño comercial, para todos aquellos que están tratando de encontrar la forma de invertir en temas inmobiliarios, nosotros estamos preparando un curso que se llama justamente Cómo comprar inmuebles. Es un desafío para que en 4 días las personas puedan saber cuál es la gran variedad de activos que pueden comprar, cómo lo pueden comprar, cuáles son las mejores formas de hacerlo y sobre todo que lo hagan con información relevante, informados, con contenido real y entender los caminos que pueden tomar para distintas situaciones. O sea, es una buena propuesta porque fíjate, Fer, que allá afuera, en el mercado, toda la gente te quiere enseñar a vender, pero nadie te enseña a comprar un inmueble o diferentes tipos de inmuebles. Nadie te enseña cómo comprar. Todo mundo te quiere vender y todo mundo te enseña a vender, pero nadie te enseña a comprar. Y creo que ahí tenemos un punto a favor. Así es que, y curiosamente, ¿sabes también por qué estás en este podcast? Porque mucho de lo que nosotros proponemos, ¿sobre qué crees que va montado? Sobre contratos digitales. Y cuando alguien me pregunta, oye, ¿y qué tipo de contratos digitales hay que usar? Ah, el de Fernando. Si conoces Cincel, el de Fernando, y también el de Tomás, o sea, sin que sea comercial ni para uno ni para otro, yo conozco a mucha gente que hace temas de contratos digitales y creo que en México Fernando es uno de los mejores. Quien nos esté viendo y quiera definir, utilizar un tema de contrato digital, Fernando y Cincel es la opción. No es pagado todavía, No, no vaya, es a ver, o comercial sea, pagado. creo que lo que ha hecho Tomás en Mi Fiel es increíble. O sea, de Sí, hecho, para mí es una persona brillante desde sus posturas del mundo Bitcoin, ¿no? Desde lo que ha hecho con su plataforma. O sea, fue de las primeras que inició. O sea, también se vale reconocer y es como un referente, ¿no? En ese sentido. Con Cincel, pues, hemos hecho lo que hemos crecido como hemos crecido, también por la capacidad técnica. El equipo está lleno de mis socios matemático, Carla Vázquez, Mauricio, que es nuestro CTO y mi socio, Carla Vázquez, que viene de Secretaría de Economía. Ella es el abogado que quisiera tener todo el mundo porque habla técnico y en legal pues es una fregona, ¿no? Entonces, sí, es bilingüe, ¿no? Habla tecnología y habla derecho. totalmente. Entonces, y ahorita que hablabas del tema digital, ahorita hay una iniciativa que a veces pues, no se ve en el mundo de nuestro día a día, ¿no? Que pues hablamos, veo mucho tu podcast y el Airbnb, el bien inmueble para vivienda. Lo más que a veces vemos es como inmobiliario en centros comerciales o demás, ¿no? Pero ahorita hay una iniciativa que a mí en lo particular digo, oye, esto está súper bueno. Si revisas el diario oficial de la Federación, empieza desde gobierno federal, se empieza a publicar una iniciativa para digitalizar todo lo que es registro público de la propiedad y catastro, porque ahí es donde radica realmente los futuros proyectos. Lo acabas de decir, cuando se adjudican, no estamos hablando ya en los centros de las ciudades, no, o sea, lo que van a ser zonas industriales, los que van a ser zonas macro de vivienda, que hoy en día están en papel. Y algo que a mí me sorprendió muchísimo es esta iniciativa de digitalización para que todos los estados manden y unifiquen y digitalicen
sus registros, ¿no? O sea, de todo lo que son ejidos, todo lo que son zonas rurales, que pues ahí es hacia donde van creciendo las ciudades en algún punto, ¿no? Y que están totalmente desprotegidos en ese sentido. O sea, creo que eh, falta ver que sea un proyecto bien aterrizado, es una buena iniciativa, ¿no? Falta que se empiecen a aterrizar este, bien, con pies y cabeza, pero hasta Sí. donde vi como toda la iniciativa como tal, fue algo que dije, esto hace falta porque es el pie o el parteaguas para que empiece a generarse todo lo demás, ¿no? Ventanillas de digitalización, que ya no tengas que ir con tu ponche de papeles, a los notarios incluso se les facilita ese registro, ¿no? Que, Mira, esto de los notarios, sentado con Fernando García, ahí en Mazatlán, me dijo, si a mí me permitieran firmar digital, yo no tendría que pasar horas y horas firmando con puño y mano y tinta este montón de papeles. ¿Sabes cuál es mi chamba más importante en esta oficina? Firmar papelitos todo el maldito día. Mira, mira el monche de plumas que tengo, que ya se les acabó la tinta de estar firmando, porque la ley me obliga a que sea así. Eso es arcaico, lo dice el mismo notario, cabrón. Entonces, la tecnología tiene que permear hasta el pequeño cerebrito que tienen nuestros legisladores para que entiendan que tecnológicamente necesitamos hacer un cambio. Y luego, ¿sabes qué otra cosa? Ahorita estabas platicando cosas que se van a revolucionar si el tema de la digitalización llega a las entrañas del real estate. El tema de la compra fraccionada, que justamente esa es una de las cosas que yo estaba impulsando en los últimos 6, 7 años, es que ya la gente va a ser muy difícil que compre una casa, un departamento, una propiedad completa. ¿Qué vamos a necesitar? Que se fraccione. Y luego viene un tema bien interesante, que es, si compras una fracción de una propiedad, pues puedes apalancarte de ella, puedes hipotecarla, puedes prestarla, puedes rentarla, aunque sea esa pequeñita fracción. Y eventualmente vamos a llegar a un concepto que tecnológicamente tú y yo y todos los que estamos en el ámbito tecnológico y de cripto entendemos a la perfección: tokenización de activos físicos. Y cuando este tema de la digitalización del real estate empate perfecto con bases de datos perfectamente definidas, con validación de usuarios, validación de firmado, validación de intercambio de valor, y podamos fraccionar unidades completas como propiedades, pues ahí empezaremos a hablar de tokenización inmobiliaria, que surge desde el gobierno. Y ahí es donde yo digo, ay, cabrón, imagínate, nada más imagínate, que le des la oportunidad a los vecinos de una zona en comprar pequeñas fracciones de un proyecto inmobiliario que les va a impactar alrededor de ellos, y que si el proyecto inmobiliario tiene éxito, pues también ellos lo vean reflejado en sus bolsillos. Pero la única forma de que estas personas puedan comprar este tipo de proyectos es que no pueden comprar la unidad, compran un pedacito. Y ahí es donde se vuelve interesante el tema del tema de digitalización y el tema fractional y el tema de tokenización. Pero bueno, ese es tema también muy largo, que hay mucha gente que seguramente lo va a ver y no lo va a entender, y otros que ya saben perfectamente a qué nos referimos. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Me dio mucho gusto platicar contigo. Yo creo que tenemos un montón de cosas que platicar. Algo el que le quieras decir a todos la audiencia que empezamos ya a levantar en este podcast, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué aspectos de la vida, tecnología les quieres platicar? o sea, creo que la iniciativa del podcast está bien padre, el formato también. Muchas felicidades, Nacho, que es como muy abierto, es más una charla de cuates, ¿no? De Como siempre ha compas. sido. Sí, eso creo que lo que haces en tu día a día lo reflejas bastante bien.
Pues nada, o sea, creo que en general, y más ahorita que el mundo se está revolucionando bien cañón, con muchas cosas que están saliendo, inteligencia artificial, las charlas de, eh, no sé cuánto tiempo lleve, ¿no? Pero computación cuántica, viajes al espacio, o sea, hoy en día hay demasiado hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, eh, y creo que es súper importante empezar a ver qué cosas absorbemos y qué cosas ¿no? O sea, ser mucho más críticos de lo que consumimos, eh, y dentro de lo que consumimos, pues empezar a enrolarnos y empezar a meternos, profundizar. No que nos volvamos, digo, a mí el término experto es algo que no me gusta, creo que nadie es experto en nada. Podemos masterizar o podemos hacernos muy conocedores de algo, pero ya el experto es casi casi lo dominas, ¿no? O sea, como en términos, el término como tal, ¿no? Pero que esas cosas que vayamos encontrando que nos gusten, que las investiguemos a profundidad, que veamos hasta dónde llegamos y quizás en algún punto cambiamos de opinión, ¿no? Porque conocemos tan a profundidad ciertas cosas que decimos, creo que no va por acá. Y tener esa capacidad de cambiar de opinión es súper padre también. O sea, porque a veces nos clavamos y esta es mi Sí. postura y no cambio. Eh, pero bueno, en general creo que eso es como algo que Oye, podría y ya por compartirles. último, ¿cuáles son los hábitos que han hecho que tu vida cambie? Porque una de las cosas que generalmente le compartimos a nuestro auditorio son hábitos, los mejores hábitos de las personas con las que yo me relaciono, siempre los comparto. Yo me acuerdo que eras un empedernido del gimnasio, cabrón. Entonces, ¿ese es un hábito que todavía conservas o no? O sea, a ver, cuando te conocí, yo iba empezando ya como un camino de emprendimiento mucho más, eh, como dedicado, ¿no? Y es un full-time job. Cuando empiezo a emprender, reduzco el tiempo que le dedicaba a hacer ejercicio, más que gimnasio, hacía mucha calistenia. Eh, y llegó un momento en el que el hábito del ejercicio lo dejé, ¿no? Empecé a subir de peso y demás. Eh, Creo que son ciclos, etapas de tu vida, porque en algún momento yo sí quería regresar pues te sientes fuerte, te sientes sano, cambia muchísimas maneras en las que percibes o te percibes con tu entorno. Eh, Suceden muchas cosas y hoy en día es algo que retomo. Estoy yendo a nadar, trato, hago calistenia, que es más bien como, no es tanto peso o de gimnasio de pesas, sino más bien cosas con con tu propio cuerpo, cosas por el estilo. Ahorita lo estoy retomando y la verdad es algo que te cambia muchísimo. Yo ahorita me clavé con la nadada y la verdad te cambia todo. O sea, para mí el que estés en un ambiente fuera de lo que es pisar tierra y estar respirando, como correr o algo por el estilo, nada, no sé, hay muchas cosas que operan ya Despierta otros debajo del agua. sentidos, ¿no? O sea, Sí, totalmente. despierta completamente otro tipo de sentidos que no habíamos percibido y otras sensaciones, estar en un medio y en un ambiente completamente distinto al que estamos acostumbrados. La única forma que yo me meta a nadar es con una margarita o, o una chela o una piña colada en un jacuzzi, cabrón. No, Y eso que está aquí bien. abajo tengo una piscina, cabrón, pero no, no soy No, fan de la está alberca. de la Pero nadada. no soy fan de nadar, pero el gimnasio sí, y es una de las recomendaciones. Y yo cada vez que me acuerdo de gimnasio, me acuerdo que llegabas tú con tu mochila, ya me voy al gimnasio. Ah, es que traigo lunch para el gimnasio. Me acuerdo que una vez sacaste un topper con arroz y atún y dices, güey, es Sí. proteína porque tengo que ir al gym, que andabas en friega. Y yo dije, y siempre se me quedó esa imagen, no sé por qué, pero siempre asocié el gimnasio, ay, cabrón, como Fernando. Y ahora ando diario.
Oh, Me muchas acuerdo gracias, mucho de ti sí. en eso, cabrón. Mira, y fíjate que era algo que yo no, como que no lo veía, pero apenas vi a varios amigos así de ese momento, ¿no? 2017, 2018, y me decían, o sea, pues sí, me decían, oye, cambiaste un montón, porque, o sea, yo no lo notaba, ¿no? Para mí era como el día a día, y se siente padre Sí, también, como dices, órale, pues en ese momento estaba súper clavado, hubo un cambio, ahorita lo estoy retomando. Y otra cosa ahí importante, bueno, que me ha funcionado a mí, eh, darte esos espacios mentales, eh, sea ir a terapia, sea ir, tener un coach, psicoanálisis, ¿no? O sea, hay diferentes maneras en las que puedes eh, trabajar este rollo de salud mental. Siempre es bueno tener ese espacio o esa persona con la que puedas debrayarte, ¿no? O sea, soltar todo lo que no podrías soltarle o a tus amigos, a tu pareja, a tus socios, simplemente por verbalizarlo, es un ejercicio que ayuda mucho, ¿no? Entonces, el rollo de la salud mental también es súper importante. sí, sí. Yo lo hago en cada episodio, verbalizo cada pensamiento que a veces la gente me dice, no mames, Nacho, ¿cómo dijiste eso al aire? Digo, pues es mi catarsis, cabrón, por eso estoy haciendo el podcast, para decir las pendejadas que se me ocurren en la mente, ya las saqué. Si alguien las toma muy a pecho, pues es su bronca, pero yo ya hice mi catarsis, cabrón. Te recomiendo hacer un pequeño podcast porque sueltas lo que traes en la mente, tal y como es, no necesitas fingir absolutamente nada. Si algo te cae mal, lo dices. Si algo te cae bien, lo dices. Y punto. La opinión es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos como para expresar lo que traemos dentro, sacarlo. Que los demás agarren eso y se lo pongan como un saco y se sientan aludidos, ¿de quién es bronca? De ellos, no tuya. Así es que buen hábito ese de hacer catarsis y de hacer ejercicio y meditar y sacar lo que a veces traemos dentro. Mi estimado Fer, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. A mí me gustaría platicar mucho más tiempo, pero por respeto a nuestra audiencia, por respeto al tiempo que también tú tienes, y sé que eres uno de los fundadores más importantes de plataformas digitales de firmado digital en México, y yo creo que ya todo Latinoamérica, porque Sincel no es nada más solo para México, sino para muchos otros países. Me queda claro que has crecido muchísimo. Yo entiendo perfecto el problema que resuelves, la herramienta que tienes y el producto que le has estado ofreciendo al mercado. Y a mí, yo siempre digo, es fantástico. Muchos de los productos que nosotros hacemos para firmado de temas de contratación, de rentas, de fractional, todas mis recomendaciones son usen Sincel. O en algunos casos usen Mi Fiel con Tomás, pero generalmente es Sincel porque es muy práctica, muy rápida, muy sencilla y la gente le entiende de volada. A mí eso me ha caído muy bien y siempre tú sabes perfectamente que esto no lo digo nada más porque es el podcast, lo digo porque siempre lo he dicho y te lo he mostrado. Es mi recomendación. Así es que, mi estimado Fer, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. No, muchísimas gracias por la invitación, mi Nacho. ¿Dónde te Felicidades, la encuentran? verdad. ¿Dónde ven tus redes sociales y tu producto? Platícales rápido. Pues las redes sociales son cincel.digital, ¿vale? Ahí es el principal manera por la que nos pueden encontrar. Es el sitio web. En LinkedIn, que es como nuestra principal red ahí que utilizamos, Cincel, Cincel digital, guión digital. Eh, y ahorita vamos a hacer un cambio con la red de Instagram, entonces ahorita todavía no tenemos la nueva. Y Facebook, ¿no? O sea, son con las principales. A mí la manera más práctica de localizarme es en LinkedIn, ¿no? Entonces, LinkedIn le ponen Fernando Vera, Sincel con C, y ahí lo van a encontrar. súper importante, sin ser con C. A Sincel con veces, C, así es. totalmente.
De todos modos, aquí abajo les vamos a dejar la liga para que contacten a la plataforma de Fernando y ahí les dejamos su LinkedIn. Mi estimado Fer, muchísimas gracias y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.